Bueno, pues buenos días. En el tema este de huertos sociales y escuelas de emprendimiento, participé con Terrae hace 10 años en el diseño de lo que luego hemos llamado el método Terrae, que es un escalado, un escalonado paulatino para que desde las administraciones locales puedan diseñarlo como una política de empleo, de servicios de tipo cultural, a la ciudadanía, y recientemente este año he participado en el grupo de trabajo de la Universidad Politécnica en que hemos hecho el informe a barrios productores, al programa que tiene el Ayuntamiento de Madrid para la generación en cerca de 300 hectáreas de una iniciativa de formación en fincas urbanas de determinados barrios y luego una salida de profesionalización al banco de tierras que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Se llama el programa de barrios productores. El primero de los puntos es el objetivo. Primero vamos a definir qué es agroecológico. Estamos en un momento magmático, volcánico. Yo creo que agroecológicos son alimentos producidos de modo local o en mucha proximidad territorial. Puede ser la comarca, la comunidad autónoma, pero en un entorno de territorialización, relocalización, que no usen pesticidas dentro del marco de la agricultura ecológica, que no usen productos de síntesis en el marco de la agricultura ecológica, y lo que no estaría en el marco de la agricultura ecológica, aparte de la localización, es que se reciclen los residuos orgánicos como recursos para cerrar el ciclo, lo que llamaríamos ciclos virtuosos, y que forma parte también del enfoque de la economía circular. Desde el punto de vista de los objetivos de este rápido taller, por un lado es preparar a las administraciones locales o actores que intervienen en colaboración con las administraciones locales para hacer funciones de dinamización de iniciativas agroecológicas. Cómo conseguir que diferentes actores converjan para sacar adelante algún huerto social o una escuela de emprendimiento. Por otro lado, el objetivo es diseñar actividades para permitir una alfabetización agroecológica de la población. Llamamos alfabetización agroecológica a enseñar a leer y a escribir en clave de transición agroecológica. La mayor parte de la población sabe leer y escribir en chino, en el chino del consumo de las grandes superficies, y hay que realfabetizarse para aprender a leer los signos y a construir los significados y las narrativas de lo que significará la transición agroecológica en un mundo que requiere urgente regeneración. Y el tercero de los objetivos es aprender a diseñar un huerto de iniciativa municipal o social. Puede ser un huerto de tipo de ocio, enfocado a personas mayores o colectivos determinados, sería el huerto social. Pueden ser huertos para el emprendimiento, que lo que pretendan es explorar las posibilidades de autoempleo desde la conciencia que las administraciones locales tienen de que tenemos desempleo, bolsas endémicas de desempleo, y en los próximos meses y años puede incluso crecer estas bolsas de desempleo. Desde el punto de vista 2, las competencias municipales sobre todo va a afectar a dos competencias. Por un lado, la de parques y jardines, que está recogida en la Ley de Bases de Régimen Local, se consolida, no se reforma con la reforma de Montoro, que tocó algunas competencias. ¿Qué significa? Que con el espacio verde de que disponga un ayuntamiento puede dedicar a hacer un huerto, siempre y cuando los huertos no tengan un gran periodo de duración en el tiempo. Si no, requerirá una ordenanza, un planeamiento general. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros enfocamos los huertos sociales y para el emprendimiento, conscientes de las limitaciones y la lentitud de la administración, a periodos de tiempo de un año. Ojalá consigas que el secretario interventor te autorice, sin pasar por el plan general, a tener 3 o 5 años de disponibilidad de suelos que no estén ya clasificados. Entonces, en muchos casos, aprovechar jardines, o si queremos, no lo vamos a ver hoy, pero que quede la puerta abierta. No hay agroecología sin ganadería. En algún momento tendremos que hacer posible la incorporación de gallinas o la utilización de rumiantes, pequeños rumiantes, ovejas o cabras, para que desbrocen los parques y los jardines urbanos. Toda esa agenda de granjas urbanas o de urban farm es posible desde las competencias de parques y jardines, siempre y cuando se adecue la ordenanza. Pero el tema de huertos sociales o huertos de emprendimiento no hemos tenido ningún problema en ningún municipio de todo el estado. Hay otro tema, otro ámbito de competencias municipales después de la reforma de Montoro que ha restringido Clara, que es hacer actividades de ocio, de tiempo libre, de formación, mientras no sea formación para el empleo, que depende de las comunidades autónomas. Aquí sí que ha habido una limitación, por eso no está puesto las medidas de empleo. Entonces, ¿hablamos de emprendimiento? Sí, porque el municipio lo necesita, pero no es una competencia propia del municipio, y aquí tendremos que ser hábiles
con los recursos de que dispone y las competencias que tienen los municipios. Por eso pretendemos enfocarlo más a huertos sociales y entender que el apoyo al emprendimiento emana de una actividad cultural, de ocio y de alfabetización, más que propiamente de empleo, para la que los municipios no tienen competencias, en la mayoría de ellos, salvo que dispongan de alguna transferencia específica vía órdenes de las comunidades autónomas. Como ejemplos inspiradores, en algunos municipios hemos hecho una compilación de unos cuantos. El primero, por reconocer las fuentes, en Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Pinto en 2010 sacó adelante unos huertos ecológicos con una planificación muy racional, con una inversión importante en recursos. Era un huerto social porque iba dedicado a parados sin prestaciones, a los que dedicaban 18 fincas, y a jubilados o pensionistas, a los que dedicaban 10 finquitas, 10 parcelas y 4 a didácticos y 10 a público en general. Esto es un modelo de diseño de alta inversión, tenía unas infraestructuras notables, como veis había una plaza temática. En la misma línea están los huertos de San Fernando, que también hay que hacerles un reconocimiento, que vienen a surgir por la misma época, y perdonar si me dejo alguno. Entramos en la crisis, los ayuntamientos tienen dificultades, se limitan la ordenación, posibilidades de ordenación urbana y los presupuestos propios. Nos encontramos con una línea de trabajo que iniciamos el año 2010-2011, que en parte es el origen de la propia red Terrae, municipios en una situación un poco desesperada, con bolsas de desempleo inmensas, aprovechando solares infrautilizados y utilizando adjudicaciones de parcelas pequeñas a un año, no de largo periodo, sino solamente a un año, con criterios muy sociales, de renta, familiares. Este es el caso del ayuntamiento de La Rioja en Almería. Es decir, que con un solar podemos utilizar criterios sociales. Cuando Terra entra ya a fondo, nos encontramos desde huertos diseñados de un modo más permacultural, como este en la isla de la Palma, donde veis que hay diferencia entre huertos de mediana superficie y huertos más individuales, huertos que tendrán una gestión comunitaria o formativa y los otros que se asignan a personas con criterios sociales o de emprendimiento. Eso va a depender de la prioridad que le deis en un sentido u en otro en vuestro proyecto. En este caso veis uno de los proyectitos de referencia, lo utilizamos porque luego os diremos cuál es el presupuesto. El ayuntamiento lo emprendió y nos compartió su presupuesto, es el caso de Redueña. Había una parcela de 80 metros cuadrados donde se hacía formación y luego 5 parcelas para la adjudicación. Es un municipio que tiene 250 habitantes en Sierra Norte. Como veis, el diseño había finca suficiente y no requiere demasiadas superficies. Apenas con 35 metros y 12 metros, 35 por 12, se puede sacar adelante una pequeña iniciativa. Mira que el acceso a mucha tierra no es una condición limitante. En esta imagen hemos puesto dos modelos de iniciar los procesos de creación de huertos sociales que me ha parecido que era muy relevante tener en cuenta. Arriba veis cuando el movimiento de huertos, que sobre todo en todo el mundo ha sido un movimiento social, la última generación desde los años 2010, de iniciativa social o comunitaria, procesos autogestionados entre la comunidad de vecinos y los propios usuarios, impulsores, dinamizadores del huerto, que si existe en nuestro ámbito municipal tendremos que identificar y apoyar la consolidación, tener cuidado, por favor, como administradores públicos, de entrar en competencia con lo que la sociedad civil ya está haciendo, las iniciativas comunitarias. Entonces, identifiquemos si hay alguna experiencia de este tipo en nuestro entorno y apoyémosla como primera medida. Y luego están las otras iniciativas tradicionales, que es cuando es la iniciativa municipal que se enfoca al uso social. Son las dos miradas. Y tengamos en cuenta que a veces la iniciativa municipal actuando con una mirada social puede resultar una pisonadora, como yo creo que se puede interpretar lo que ocurrió en el caso de Cantabria, pero hubo una inversión de varios millones de euros porque habían decidido que lo que iban a hacer es meter dinero para hacer 20 parcelas. Con esa cantidad de dinero se pueden hacer unas cosas inmensas sin necesidad de recurrir a esas inversiones pesadas, que llamamos pesadas. Vamos a ir a trabajar con artillería ligera. Participamos en este momento histórico más de las guerrillas, de guerrillas sociales con connivencia de lo municipal, que con las grandes infraestructuras sociales. Perdón, grandes infraestructuras municipales. Esto es el caso de una escuela. Cuando pasamos de simplemente un huerto social a una escuela de emprendimiento, requiere inversiones un poco mayores, un invernadero y diferentes escenarios. Enseñar en una primera fase a lo que llamamos propiamente alfabetización en pequeñas
parcelas de 40, 50 metros cuadrados, y una vez se han formado y saben las personas participantes, han podido identificar motivación, tanto económica por estar desempleados, como una motivación en favor de la agroecología como área de emprendimiento. Después de una primera fase en 40-50 metros cuadrados, pasan a una segunda en la que se les da una formación y se les buscan clientes. Esos son los dos peldaños que tiene el método Terrae. En esta escuela de ramales de la Victoria veis el combinado de las dos actividades. Vistos estos ejemplos, pasamos al punto 4, que es fases para implementarlo. Yo diría que la primera de las cuestiones para implementar uno de estos huertos es que tengas a alguien, unas horas de técnico de una asociación a la que se haya contratado desde voluntariado, que actúe como dinamizador de iniciativas locales agroecológicas, el perfil de DILAS. Requiere una cierta dedicación del disco duro neuronal, no es fácil si no tienes a alguien que se dedique a ello. Una vez tengas identificado a la persona que va a ser responsable de esta actividad o el binomio técnico municipal concejal, técnica municipal una asociación de apoyo, pasamos a la identificación de las tierras o fincas disponibles. En función de si no hay disponibilidad de tierras o de fincas, detendremos la maquinaria. En caso de que tengamos tierras o fincas de mínima superficie disponibles, podemos estar hablando de 1000 metros cuadrados, es más que suficiente para empezar. Pasaríamos a identificar los colectivos Diana, que antes tenemos que tener claro si queremos ir a emprendimiento o a social para colectivos con tiempo disponible y más un acompañamiento para ocio o para emprendimiento. Después de eso pasaríamos a formular el proyecto. Las necesidades no son las mismas en función de la superficie o del colectivo Diana. Para emprendimiento necesitaremos más que si simplemente un acompañamiento, como una actividad de ocio. Entonces, la formulación del proyecto, tenéis que tener en cuenta cuáles son los objetivos de acuerdo al colectivo Diana. Tenéis que tener en cuenta las actividades que vais a proponer, que normalmente proponemos que en el primer año, en ese primer paso con 50 metros cuadrados, le dediquéis 50 horas de formación y, por lo tanto, tendréis que tener presupuesto o personal adscrito para poder dedicar un mínimo de 50 horas bien esponjadas, le llamamos. Una hora o 2 horas de formación cada 15 días puede ser suficiente para hacer el acompañamiento y el resto del tiempo son las propias personas beneficiarias las que se encargan de aplicar los conocimientos en sus 20, 40 o 50 metros cuadrados de huerto. Identificar quién va a ser el personal de formación, cómo se va a repartir entre el DILAS es el que dinamiza, y el profesional de la agricultura, que es otro perfil profesional, harán falta los dos. Y luego el presupuesto, la inversión en equipos, hará falta un invernadero o no, tenemos que vallar, tenemos que hacer bancales profundos con maquinaria pesada, lo vamos a hacer dentro del propio proceso con tracción humana, es decir, picando y excavando los bancales profundos con los propios beneficiarios y los formadores. ¿Qué insumos? La compra de planta, la compra de herramientas y el personal. Si el presupuesto del DILAS es un técnico o alguien voluntario del entorno municipal, no lo necesitaremos, pero casi seguro que para la formación buscaremos a un profesional de la agricultura ecológica o la horticultura del entorno. Puede ser alguien que esté ya con su huerto profesional, y el DILAS lo que hace es actuar como paredro para constituir un buen equipo de trabajo. Uno tiene más la componente de acompañamiento de los alumnos y el otro los contenidos técnicos, y luego pasarlo a cronograma. Os animamos a que no os compliquéis con un año de inicio. Un año de cronograma puede ser suficiente para evaluar si desde las políticas municipales luego se quiere dar paso a escuelas de emprendimiento o a segundas o terceras fases. El quinto de los puntos es, una vez tengamos el formulado el proyecto, identificado el colectivo y las tierras, pasarlo a la aprobación, pone provincial, no quería decir municipal, técnica y política. El sexto, una vez aprobado, es llevar a cabo la convocatoria de las personas interesadas en función del perfil que hayamos seleccionado, y una vez tengamos a las personas, ver su disponibilidad y cerrar la agenda de las actuaciones e iniciar la formación para que todo el vecindario esté al tanto del proyecto que se inicia. Este es el caso de cómo se planifica en concreto, es la adaptación del método Terrae al caso del municipio de Madrid. Se habla de fase A, de alfabetización. En la fase A, que es el primer año, 12 meses hemos puesto ahí, que es lo que estábamos sugiriendo iniciar. No os compliquéis con grandes programaciones. Escuelitas de alfabetización de fase A significan
50 metros cuadrados, 40 por alumno, lo que si son 20 personas participantes estaríamos hablando de 1.000 metros cuadrados aproximadamente. En el caso de Madrid se plantean escuelitas de barrio, diferentes escuelitas, con un número total de beneficiarios que no es el caso. Cuando acaba el primer año, pasamos a la escuela de emprendimiento que junta a las personas que tenían más perfil emprendedor por necesidad, por vocación o por motivación y se lleva a cabo la segunda fase, la que llamamos E de emprendimiento, en 12 meses. Se pueden hacer una escuela de emprendimiento por cada 2, 3 o 4 escuelitas de alfabetización, concentrando recursos en esta segunda fase y después en un tercer año es cuando les proponemos, en el método Terray, en este que está asumiendo el Ayuntamiento de Madrid, la incorporación profesional, el acceso a banco de tierras, donde se puedan dar de alta, que tengan garantías contractuales de cesión a través de un concurso público de suelo municipal a 5 años. Y desde el primer año, desde la alfabetización A, podemos luego derivar suelo en función de la necesidad. Podemos dedicar suelo a huertos sociales, que es cuando el ayuntamiento gestiona un huerto para personas individuales y las dinamiza y las facilita, o un modelo de huerto comunitario en el que lo que hace el ayuntamiento es le adjudica a una asociación, a una entidad colectiva, para que haga la autogestión de las parcelas, de los tiempos, de las necesidades y a través simplemente de una reunión anual o semestral se puede hacer el acompañamiento al huerto comunitario. El huerto social requiere una mayor implicación de personal municipal, el huerto comunitario tiene una mayor componente de autogestión vecinal. Aquí lo veis de nuevo en tiempo de anuales como un cronograma, la fase A de alfabetización y de aquí derivas una parte solamente limitada de alumnos al emprendimiento y luego otros a la profesionalización plena, es lo que llamamos la línea o el hemisferio de emprendimiento, y de la fase A diseñas que el número de alumnos quieren pasar a un huerto social que no implica, más se prohíbe la producción para venta en los huertos sociales y en la de emprendimiento les animas a que vendan desde el primer año y que en el segundo año se profesionalicen y se den de alta. En términos de presupuesto, podemos considerar, estos son números vuela pluma, que una escuelita en fase A, 20 parcelas, 50 metros cuadrados, 20 alumnos, podéis conseguir el vallado y el equipamiento por un entorno de 5.000 euros. Se puede hacer también con menos, pero hemos puesto como referente 5.000 euros. La coordinación, si la tenéis que contratar, estamos estimando 100 horas o las horas de una asociación, una asesoría, una dinamización local profesionalizada, 100 horas mínimo a 30 euros, serían unos 3.000 euros, y 50 horas de formación de un profesional de la agricultura a 40 euros hora, porque vamos a pagar menos tiempo y va a ser un largo periodo, pero podéis mover los precios hora, unos 2.000 euros aproximadamente. Esto quiere decir que con 10.000 euros de presupuesto es posible sacar adelante una escuelita, incluso con menos si lo hacéis desde personal municipal. Y las escuelas de emprendimiento, lo que hemos llamado antes la fase E, con 10 parcelas que tengan 1.000 metros cuadrados. Las escuelas de referencia que tenemos no vamos a bajar de un presupuesto de 30.000, normalmente hay que vallarla, requerirá una moto azada, unos equipos un poco más costosos, puede que incluso un invernadero. La coordinación para el emprendimiento lleva más tiempo y el mínimo de horas para hacer formación en estas escuelas de segunda fase son 150 horas al año. Importante, nuestra propuesta no es que las 150 horas las de alguien durante un mes de corrido. No estamos haciendo formación al uso, la no reglada. Estamos haciendo formación para el acompañamiento agroecológico que requiere formación durante todos los meses a lo largo de todo el año. Eso es un buen acompañamiento formativo, no los sistemas habituales. Aquí tenemos acceso a la tierra, no estamos enseñando en un PowerPoint ni en un manual. Estamos aplicando con personas que van a emprender o con personas que tienen que aprender toda la fenología, todo el ciclo anual de cultivo, recogida, tratamientos, etcétera. Entonces, por favor, desistir de los enfoques de dar la formación todo condensada en un mes y me lo quito en medio. Eso para la Consejería de Empleo, no para las dinámicas municipales agroecológicas. Este es el caso de una escuelita de fase 1, que el presupuesto fueron 3.683, está cerrado al euro, se consiguió a través de la financiación de la Caixa, es decir, que a veces se pueden conseguir financiaciones no necesariamente públicas para este tipo de iniciativas sociales. Cierro con el mapa de actores, identificamos 4 actores principales con los que tendréis que tener
identificar o trabajar, por un lado, hortelanos que ya tengan sus huertos, le llamaremos huertos sociales, pero hortelanos que en sus parcelas o iniciativas ya privadas o sociales en que se juntan varias personas, hacer horticultura social o de autoconsumo en grupo, si eso existe, contar con ellos desde el principio. Productores profesionales que ya están dedicándose a la horticultura de venta directa, mercadillos, grupos de consumo, suministro a tiendas o a restaurantes, identificar bien esos productores profesionales desde el inicio, asociaciones vecinales de mayores o juveniles que os ayuden a identificar si hay o no demanda, tanto si la junta directiva considera que hay demanda como si entre los socios les consta que hay interés, y luego pues contar con los servicios del conjunto del municipio, o por lo menos consultar. Si el municipio es muy grande, sé que es inabordable, pero si un municipio tiene un número de habitantes por debajo de 100.000, sería bueno consultar a parques y jardines, consultar a trabajador social, si tenéis un aula de educación ambiental, y haberlo tanteado antes. Y luego en esta otra columna, que no voy a leer por premura de tiempo, qué es lo que podría cada uno de ellos ayudaros en la identificación del proyecto antes de pasar a la programación. Y hasta aquí mi intervención. Gracias.